capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 23. Y así estaremos finalizando hoy con el capítulo 3 de esta carta. Y gracias a Dios, con la venida de nuestro pastor John, tendremos un refrigerio de esta carta de Primera a los Corintios. Quiero hacer un paréntesis en relación a nuestro pastor John. Estará llegando el día de mañana, con el favor de Dios. Recordemos que se fue el mes pasado no muy bien de acá, afectado físicamente. No está del todo bien físicamente, pero es un hombre que ama la obra del Señor y se para en el púlpito. Ustedes lo vieron ese mes. Pero aparte de eso está afectado por la tensión, se le ha estado subiendo bastante. Queremos pedirle, mis hermanos, a todos ustedes que cuidemos de nuestro pastor John. Él va a llegar el día lunes, dejemos que llegue a casa, esta es la casa de él. Que se acalorice, se aclimatice, y que pueda reposar al menos esta primera semana. ¿Sí? Yo sé que ustedes lo aman mucho, que son muy detallistas con él, pero cuidémoslo. No que no lo sean, vengan a casa y compartan con él. Quieren comer algo con él, vengan acá, pero no lo expongamos a que su salud se pueda seguir viendo afectada. ¿Sí? Entonces, sabemos que la salud del pastor John es sumamente delicada. Entonces, mis hermanos, quiero rogarle de corazón que cuidemos de nuestro amado pastor John. Bien, dice así la palabra del Señor. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos, mis amados hermanos. Trino Dios, hemos estado alabando tu nombre, cantando tus maravillosas obras como la creación, pero también como la nueva vida que nos has dado, obras maravillosas que has hecho. Pero te rogamos, Señor, que en esta hora hagas obras maravillosas, que abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, que me permitas a mí poder exponerla con claridad y a tu iglesia recibirla y ser edificada, y que aquellos que no han creído en ti puedan creer hoy por tu gracia operando en ellos. Y en los que han creído, Señor, para que pongamos por obra tu palabra. Usa tu bendita palabra, Señor, y glorifícate a ti mismo. Amén. En el capítulo 1 de nuestra carta, versículo 10 al versículo 17, Pablo empezó a abordar uno de los temas que eran problema dentro de la iglesia de los Corintios. Y era que algunos estaban diciendo: soy de Pablo, soy de Apolos. Y Pablo extiende su argumento y aún dice: soy de Cefas, cuando Cefas no tenía nada que ver con la iglesia de los Corintios. Y otros decían: soy de Cristo. Ese ha sido uno de los argumentos que Pablo ha venido tratando, uno de los problemas que Pablo ha venido tratando. Pero también en el camino nos hemos topado con otro problema, y el cual creemos que estaba siendo la causa de este que se ha mencionado previamente, y es el amor por la sabiduría de este mundo. El amor por el conocimiento vano de los hombres. Pues este amor por este conocimiento es lo que ha llevado a la iglesia de Corinto a dividirse en bandos, buscando
preferencias entre los servidores de Cristo, considerando en este caso tal vez a Apolos como el más idóneo para muchos de ellos, puesto que amaban la retórica y todo lo demás. Estos son los dos problemas que Pablo ha venido abordando entre los capítulos 1, 2 y 3. Y del versículo 18 al versículo 23 del capítulo 3, el apóstol Pablo ataca de forma directa y digamos que conclusiva estos tres problemas. Del versículo 18 al versículo 20, el apóstol Pablo ataca el problema del amor por la sabiduría de este mundo. Y del versículo 21 al 23 va a atacar de forma conclusiva también el problema de las divisiones que habían dentro de la congregación. Pero si ustedes pueden ver, el uno está relacionado con el otro porque el versículo 1 va a empezar así que, lo cual implica que hay una conexión entre lo uno y lo otro. Nosotros conocemos en cierta medida a la iglesia de los Corintios, los problemas que habían en medio de ella, la inmadurez de esta iglesia. Se creó una iglesia muy madura, una iglesia con mucho conocimiento y mucha sabiduría, pero Pablo les va a decir que son niños en Cristo, que son inmaduros, que son carnales, y que la verdadera sabiduría de Dios, que es Cristo y este crucificado, es una locura para aquellos que ellos aman como filósofos, para aquellos que ellos siguen. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Del versículo 18 al versículo 20 vamos a ver la vanidad de la sabiduría humana. Y del versículo 21 al 23 vamos a ver nuestra pertenencia a Cristo. Nuestra pertenencia a Cristo. Versículo 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este ha sido uno de los pasajes más difíciles de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Para muchos difícil de interpretar, no ha sido una excepción para conmigo. Sin embargo, la idea del apóstol Pablo al inicio es que creer que somos sabios porque tenemos un conocimiento amplio en relación a la sabiduría de este mundo es engañarnos a nosotros mismos. Pablo les da una exhortación. Esto no es una recomendación lo que Pablo les va a decir. Lo que Pablo les está haciendo es una exhortación, es un imperativo. Nadie se engañe a sí mismo. Hermano, guárdense de que entre vosotros ustedes se estén engañando. ¿Y por qué se estaban engañando? Porque ellos se creían sabios. Y cuando el apóstol Pablo le dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, es porque Pablo sabía que esto era una verdad en la iglesia de los Corintios. Él sabía que había muchos hombres y mujeres dentro de la congregación que creían ser muy sabios, que creían entender bien todas las cosas, porque tenían un conocimiento amplio de la filosofía de este mundo, de la sabiduría de los hombres. Ellos creían conocerlo todo. Tanto que, como ya lo he mencionado, creían que no tenían necesidad de la instrucción de Pablo. Pablo no es tan sabio, no lo necesitamos. La sabiduría la tenemos nosotros. ¿Sí? Y Pablo les está diciendo, nadie se engaña a sí mismo. Ahora, ¿por qué Pablo le dice que no se engañen? Eso lo encontramos, mis hermanos, en el versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. De tal manera que aquel que se cree sabio por poseer un conocimiento amplio acerca de la filosofía de este mundo se engaña a sí mismo, porque ante sus ojos él es sabio, pero ante los ojos de Dios no lo es. Es un insensato, es un falto de entendimiento. Y aquí podemos ver un contraste entre lo que el hombre cree ser, es decir, en este caso sabio, y lo que es ante Dios, es decir, insensato, y lo que Pablo ha dicho en los versículos 18 del capítulo 1 en adelante, donde Pablo va a decir, porque la sabiduría de Dios, que es Cristo, es locura para los hombres.
Pensemos lo siguiente: lo que es sabio para Dios es necedad para los hombres, y lo que es sabio para los hombres es necedad para Dios. De tal manera que los corintios se estaban jactando, no voy a decir que todos en la misma medida, y que ese era el problema de toda la congregación. Creemos que era el problema de una parte, porque habían otros que sí apreciaban la sencillez retórica de Pablo y el hecho de que él no andaba promoviendo la filosofía, sino que Pablo se centraba solamente en hablar de Cristo y este crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos, y también hablando de la segunda venida de Cristo, como lo va a hacer en 1 Corintios capítulo 15. Este es el mensaje de Pablo. Esto era lo que él se dedicaba a predicar. Pero la iglesia, como ya lo hemos visto, no se conformaba con eso. Tal vez ellos querían algo más moralista. Yo no soy muy conocedor de la filosofía. En realidad creo que si tengo que enumerar del 1 al 10, mi conocimiento de la filosofía es 1. Pero yo no necesito conocer la filosofía. Yo necesito conocer la palabra de Dios, y así yo podré filtrar cualquier pensamiento filosófico humano y saber si es correcto o no. No necesito la filosofía de los hombres, que se ha centrado en hombres vanos que han puesto a trabajar su mente para ver cuál es la razón de todas las cosas y tener como fundamento algo objetivo, como la palabra misma del Señor, que responde a todas las preguntas que la filosofía desde sus inicios se ha realizado. ¿Cuál es el origen del mundo?, se han preguntado. Y muchos se han contradicho entre sí. Algunos dijeron que eran los elementos fundamentales, algunos creían que era el agua, otros creían que era el viento el origen, otros creían que era el fuego, otros creían que eran los 4 elementos. Pero nosotros vemos que toda esta filosofía es vana y que no ha edificado al mundo en ninguna manera. Antes bien podemos decir que ha causado división entre ellos mismos y ha desviado a la iglesia o a los que han de ser creyentes o son creyentes de tener un entendimiento claro de cuál es el origen de las cosas. Sabemos que muchos que en un momento profesaron ser cristianos o cristianos se han apartado de estas verdades por amar la filosofía de este mundo, la cual da respuestas vanas a las preguntas importantes de la vida. ¿De dónde viene el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Y a dónde va a ir el hombre? Son respuestas que las podemos encontrar en las Escrituras. No necesitamos buscarlas en ningún otro lugar. Y Pablo les está diciendo, no se engañen a sí mismos. Porque cualquiera que se dedica a buscar la filosofía de los hombres, eso es lo único que hace. Se engaña, creyendo ser sabio, creyendo tener mucho conocimiento y capaz de discutir acerca de esos temas. Pero en realidad delante de Dios es un reprobado en cuanto al entendimiento real de las cosas. Es lamentable que muchas personas se dediquen a esto. Hay personas que se dedican, yo no voy a decir que está mal, a convencer filosóficamente y apologéticamente acerca de la existencia de Dios, a convencer a otros de que Dios existe. Pero yo no he encontrado en las Escrituras a ninguno de los apóstoles ni los profetas tratando de convencer a las personas de la existencia de Dios por razonamientos lógicos. Simplemente han partido de la presuposición de que Dios existe, la cual vemos en Génesis capítulo 1. Dios existe. Y Pablo va a ser claro cuando dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, Pablo está hablando del siglo presente, de la era presente, que podemos describirla tal vez, y puedo estar equivocado, pero muy seguramente es desde la caída del hombre hasta el día de la segunda venida de Cristo, donde el entendimiento humano está corrompido por causa del pecado y sus pensamientos son vanos. Están conducidos constantemente hacia el error. Pablo dice, el que cree ser sabio en este siglo, conforme a la sabiduría de este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y parece irónico pensar que debo hacerme ignorante para llegar a ser sabio. Es como que debo olvidar ciertas cosas, es lo que está queriendo decir Pablo, para poder aprender otras cosas.
Hay muchos que han venido aquí de otras iglesias, ¿cierto? Y les ha tocado durante un largo tiempo desaprender para poder aprender. Personas que tal vez de las iglesias que venían eran muy sabios, tal vez eran maestros en esa congregación, eran tenidos por sabios en medio de esas congregaciones. ¿Y aquí qué les tocó hacer? Hacerse ignorantes. No sé nada, no conozco nada, estoy aquí simple y llanamente para aprender. Y por medio de eso han ido adquiriendo un conocimiento claro de la sana doctrina, de lo que es la verdad. Se hicieron ignorantes y ahora están creciendo en sabiduría, conforme a la verdad que ha sido revelada en las Escrituras. No es distinto lo que tienen que hacer aquellos hombres que aman la filosofía. En el contexto, los miembros de la iglesia a los Corintios, ellos tenían que hacerse ignorantes, tenían que reconocer que esto era una necedad y empezar a desechar todo ese conocimiento por adquirir el conocimiento que viene de parte de Dios. A saber, el que está revelado en las Escrituras, que está conectado desde Génesis a Apocalipsis por un hilo rojo. Y es la obra redentora de Cristo. En otras palabras, Cristo mismo. Es hacerme necio en cuanto al conocimiento rudimentario de todas las cosas según la filosofía del mundo, para poder adquirir un conocimiento básico y rudimentario de todas las cosas a la luz de lo que dice la Escritura. ¿Y qué va a decir el autor a los Hebreos? Que todas las cosas han sido creadas por nuestro Señor Jesucristo y que son sustentadas por la palabra de su poder. ¿Quieres saber, mi hermano, de dónde venimos? ¿Por quién fuimos creados? Por Jesucristo. Por más nadie. Y es a Él al que le debemos toda la gloria. Y lo cantábamos en los himnos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? El que creó los cielos, la tierra y el mar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Para el Señor, para nuestro Dios, que es quien tiene toda sabiduría, el conocedor de todas las cosas, el ser sapientísimo, en otras palabras, infinitamente santo, considera que la filosofía humana es una cosa insensata. Y creo que el texto del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es un texto muy claro, mis hermanos, que no requiere una explicación muy profunda. Que Pablo diga que la filosofía o la sabiduría de este mundo es insensatez, yo no tengo que ir al griego para explicarles eso. Eso es fácil de entender. El punto es que no queremos aceptarlo. Debemos aceptar que la filosofía de este mundo es algo insensato, es algo que no nos lleva al Señor, es algo vano, y la palabra vano significa que es algo carente de un propósito, es algo vacío. Es como hablar de una envoltura bonita, de un regalo, pero que por dentro está vacío. Es llamativo a simple vista, pero por dentro no hay nada. Es algo que no nos conduce a nada. Ahora, pensemos, mis hermanos, en cuál es el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados para vivir para Dios, para glorificar a Dios. Preguntémonos si la sabiduría de los hombres nos está guiando a eso. ¿Cuándo los hombres han pensado en glorificar a Dios? ¿Cuándo los hombres han querido llevar a la humanidad a Dios fuera de lo que es las Escrituras? La filosofía humana nunca se ha propuesto tal cosa. Nunca lo ha buscado y nunca, mis hermanos, lo hará. Por ende, ¿qué deseo puedo tener yo por la filosofía de este mundo si no me lleva a cumplir con el propósito para el cual yo fui creado? Sí, es cierto, los argumentos cosmológicos y todos esos argumentos lógicos que se usan dentro de la apologética para explicar que Dios existe son muy bonitos. Estoy de acuerdo con ellos, tienen sentido, pero ninguno de ellos tiene el peso que tiene la palabra para convencer a alguien de la existencia de Dios mismo. Y esos argumentos, aunque son buenos y lógicos, no son inspirados por el Señor, no proceden de la palabra del Señor. No es lo mismo intentar convencer a alguien de la existencia de Dios por medio de la palabra
que por medio del uso de la palabra o de la sabiduría de los hombres. El Señor usa su palabra. Esa es la que es palabra, esa es la que es viva y eficaz para convencer, para martillar el corazón de piedra. Pero si tenemos en cuenta, mis hermanos, lo que es la verdadera sabiduría, que este texto no nos lo dice claramente, pero dentro del contexto podemos entender que es el Evangelio de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Nosotros podemos entender que ciertamente la sabiduría de este mundo no nos conduce a nada. La sabiduría de este mundo no nos muestra a Cristo, no nos muestra un Redentor semejante, no nos muestra una cruz, no nos muestra la forma en cómo podemos ser redimidos. La sabiduría de este mundo no ofrece redención a los hombres. Algunos han pensado que el hombre puede llegar a redimirse a sí mismo por medio del conocimiento. Al punto de alcanzar, al llegar a cierto punto de conocimiento, el hombre se redime a sí mismo de la condición miserable, en la que se encuentra. Pero a la luz del Evangelio que Pablo ha explicado, esto no es nada más que pura necedad que intenta desviar a los hombres de lo que es la verdadera Sofía, Cristo. ¿Usted quiere saber cuál es la verdadera Sofía, la verdadera sabiduría? Mis hermanos, es Cristo, no hay otra. Si usted quiere ser sabio, ocúpese en conocer a Cristo, ocúpese en aprender de Cristo. Yo he oído de personas que se ponen a discutir acerca de la filosofía y todo lo demás, pero si tienen que hablar de Cristo no saben nada. Personas que saben de filosofía, pero de la Escritura no saben nada. Personas que conocen la filosofía, los promotores de ella, los pensamientos de cada uno de los hombres, cómo interpretaban el cosmos, cómo comprendían al hombre mismo. Pero le preguntamos acerca de las Escrituras y ni siquiera saben cómo interpretarla. Y esto es triste. Es triste que esto pase entre los cristianos, mis hermanos. Nosotros hemos sido llamados a estudiar las Escrituras y a construir la teología. Algún tiempo, por si no lo sabían, la madre de las ciencias fue la teología. Toda universidad tenía que dar teología. Las universidades más grandes que hoy existen, que son promotoras de todo anticristianismo, al principio fueron cristianas. Fueron fundadas por predicadores, por hombres cristianos, por reformados. Y allí la teología era la madre de las ciencias. Y aunque ellos la han bajado, para nosotros debe seguir siendo igual. La madre de las ciencias es la teología. Porque la teología es la que me brinda a mí un entendimiento bíblico y rudimentario de todas las cosas. La que me provee de una explicación teocéntrica del cosmos. ¿De dónde viene el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Y para dónde va el hombre? Eso nos los provee la teología. El problema es que hoy quieren hacer teología desde una mente filosófica, que quiere tratar de razonar acerca de las cosas naturales, de la naturaleza, que es lo que se conoce como la teología natural. Mis hermanos, si esta teología natural es del todo infalible, porque pretende conocer a Dios por medio de lo revelado a través de la naturaleza. Ahora yo les pregunto, ¿la naturaleza nos explica que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios aborrece el pecado, que Dios ha obrado un plan redentor para su pueblo, que ha escogido a algunos para su gloria, lo que hemos de ser en el futuro? ¿Nos revela la creación para qué hemos sido creados? En ninguna manera nos da una respuesta o nos provee de una revelación amplia de nuestro Señor. La revelación natural, que ya nosotros la hemos estudiado anteriormente, nos provee de un conocimiento muy limitado acerca de quién es Dios. Y la filosofía de este mundo se propone a construir un pensamiento amplio partiendo de esa revelación limitada. Pretenden construir algo de Dios de
la creación cuando Dios nunca tuvo el propósito de revelarse de manera amplia por medio de la creación? Como dice Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, lo único que Dios quiso revelar por medio de la creación fue su existencia. Pero no podemos conocer más nada de Dios acerca de ello. No obstante, por causa del pecado, el hombre no puede conocer ni siquiera la existencia de Dios por medio de la creación misma. Es por eso que no le dan gloria ni honra a Dios y adoran a la creación antes que al Creador. No obstante, muchos se proponen a usar eso, es decir, la creación, para convencer a los incrédulos de la existencia de Cristo. ¿Por qué? Porque parece que importa más nuestro razonamiento que lo que la Escritura claramente dice. Y volviendo al punto de que muchos en la iglesia de hoy, porque mis hermanos, algo que se está adentrando y sobre todo dentro de las iglesias reformadas, son personas que creen mucho en la filosofía, que aman en gran manera la filosofía. Y como lo decía, pretenden construir su teología desde allí. Pero mi pregunta es, ¿desde dónde debemos construir nosotros la teología? Mis hermanos, la teología se construye desde acá. Y a eso es lo que Pablo está llamando a la iglesia. Dejen de construir el entendimiento de ustedes acerca de todas las cosas con respecto a la sabiduría de este mundo. No lo tengan como referente, como fuente, porque allí no hay verdad. Si tenemos que sopesar entre poner como fuente la palabra de Dios y la filosofía de los hombres, tenemos que coger lo que es una verdad objetiva, lo que es una verdad absoluta, y es la palabra de nuestro Señor, la cual, como digo, está enmarcada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde principio a fin, profetizada, cumplida para la gloria de su nombre. El texto va a decir: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y aquí la palabra prende es como que Él atrapa, Él los encuentra, Él los conoce. Y esta palabra está en presente indicativo, que implica algo que se está llevando a cabo continuamente, no es algo pasado. O sea, en el contexto de los Corintios se implicaba ahora, pero podemos aplicarlo al día de hoy. El Señor desde el principio hasta el día de hoy ha estado prendiendo a los sabios y lo sigue haciendo. Es como hablar nosotros del presente continuo. Es una acción que se sigue llevando a cabo. Dios día tras día está prendiendo a los sabios en la astucia de ellos. Y cuando dice, y otra vez, versículo 20, Él conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esa palabra Él conoce es un verbo que también está en presente indicativo. El Señor ahí no está hablando acerca del conocimiento omnisciente que Él tiene acerca de todas las cosas, sino que se hace referencia al hecho de que el Señor día tras día está conociendo los pensamientos de estas personas. No pensemos aquí, como ya lo he mencionado, mis hermanos, al hecho de que el Señor desde antes de la fundación del mundo conoce todas las cosas y sabe cuáles iban a ser los pensamientos de estos hombres, sino que se refiere a algo presente. El Señor hoy está conociendo los pensamientos de estos hombres, que son vanos. Y la idea de estos textos, cuando dice que los prende y los conoce, es que aquellos que ellos creen que es sabiduría, en realidad es el medio por el cual ellos están tendiendo una trampa a sí mismos. Aquello que los corintios creían que era sabiduría es en realidad una insensatez delante de Dios que los está llevando a ser tenidos por Dios como personas insensatas. En lugar de ganar el ser tenidos delante de Dios como sabios, estaban consiguiendo todo lo contrario. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, con este tipo de filosofías. Por otro lado, nosotros podemos tener el ejemplo de nuestro apóstol Pablo.
el cual durante toda su vida se centró a hablar de Cristo. Pero ¿de quién lo aprendió Pablo? Como lo vimos en una ocasión. Lo aprendió de Cristo mismo, porque Cristo habló de sí mismo. ¿Pero por qué él hablaba de sí mismo? No para buscar su propia gloria, sino porque él sabía que él es el único camino hacia el Padre, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser sabios, puedan llegar al verdadero conocimiento, por el cual puedan llegar al Padre. Con esto el apóstol Pablo, mis hermanos, lo que se propone es que la iglesia de los Corintios se vuelva de esa vana filosofía y vuelva a poner la mirada en Cristo. Recordemos que lo vimos en un principio, la iglesia de los Corintios fue fundamentada en Cristo, el fundamento fue Cristo, su obra redentora, y ellos lo tenían muy claro. Yo me imagino una iglesia de los Corintios al principio amando a Cristo, buscando a Cristo, porque ese fue su fundamento. Pero luego de que Pablo se aparta de esa congregación a fin de fundar más obras, esta iglesia se ve seducida por la filosofía que le rodea y no es capaz de resistirla. Y siendo seducida, se va hacia ella y empieza a buscarla. Y buscándola, se ha desviado de Cristo. ¿Y por qué se ha desviado de Cristo? Porque esta filosofía nunca apunta a Cristo, mis hermanos. Y si algo no apunta a Cristo, entonces es vano. Porque nuestro propósito es vivir para Cristo, es conocer a Cristo, amar a Cristo y glorificar a Cristo cada día de nuestras vidas. Cualquier cosa que nos esté desviando de Cristo, mis hermanos, es vana, es vana. Entonces, mis hermanos, hemos considerado la vanidad de la filosofía, en otras palabras, de la sabiduría de este mundo, a la cual nosotros debemos entender que no debemos prestar oído en ninguna manera. Ahora, con esto no quiero decir que estudiar filosofía sea malo, porque como dicen por ahí, es bueno conocer al enemigo. Yo puedo estudiar filosofía para conocer los argumentos de ellos y saber cómo contrarrestarlos. Al día de hoy hay muchos pastores que conocen la filosofía, pero los pastores que yo conozco, que conocen la filosofía, no van tras la filosofía. Ellos ponen la filosofía por debajo de las escrituras. Pero hay muchos que quieren ponerla al mismo nivel de la escritura o por encima. No, debe subordinarse a lo que dice la escritura. Una mente filosófica, razonable, no va a entender los decretos de Dios. No va a entender lo que Dios dice en su palabra. Debe someterse a lo que dice la escritura. Así que, mis hermanos, con esto, ¿a qué quiero animarlos? Bueno, yo creo que este no es el problema de esta congregación. Nosotros no estamos pasando por los problemas de la iglesia de los Corintios, y la razón por la que estamos predicando esta carta no es porque creamos que tenemos estos problemas. Cuando inicié esta serie en el otro local lo mencioné, y aclaré el hecho de que esta carta es útil para exhortar a una iglesia que se encuentra pasando por estos problemas. Pero también es útil para enseñar a una iglesia que no los está viviendo, a que nunca los vaya a vivir, a que se guarde de llegar a pasar por estos problemas. Instruirla a fin de prever esos problemas, a fin de prevenirlos. Gracias a Dios hoy no tenemos divisiones en nuestra congregación, pero esto es para que nunca pasemos por ello. Gracias a Dios hoy no tenemos aquí una banda de personas que ame la filosofía y que esté desviando a la congregación de Cristo, pero esto es para que nunca permitamos que algo así suceda. Cualquier persona, mi hermano, que pretenda convencerlo a través de un razonamiento filosófico acerca de quién es Dios y no a través de la Escritura, no le preste oído. Cualquier persona que quiera convencerlo acerca del obrar de Dios, del carácter de Dios, y no es por medio de las Escrituras, sino por la filosofía de este mundo, no le preste oído. Ese hombre no está hablando conforme a Cristo, conforme a las Escrituras. Y yo lo mencionaba la vez pasada. A mí me gusta la lógica. Y creo que Dios es lógico. Pero Dios es infinito. Mi lógica no es infinita. Y mi lógica puede fallar para entender
el proceder de Dios. Lo veíamos en esta mañana. Mi lógica se halla ante un muro cuando tengo que tratar de comprender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero yo les digo algo, a mí me maravilla encontrarme con ese muro, y qué bueno que está ese muro, porque cada vez que me lo encuentro tengo que mirar arriba y ver un muro que no puedo cruzar, y es Dios mismo. Es muy grande, Él es impenetrable, Él es inconocible. Y a mí eso me gusta porque me humilla. Pero el filósofo, si no entiende por medio de su razonamiento quién es Dios, él trata de buscar la forma en que lo entienda. Y la forma en cómo lo entiende, entonces esa es la correcta. Lamentablemente con Dios no funciona así, mis hermanos. Con Dios nosotros sujetamos nuestro entendimiento a las Escrituras. La Escritura enseña algo. Y como le decía a un hermano esta mañana, aunque no lo entiendo, me someto porque es palabra del Señor. Me duele, no me gusta, me hiere. Dios no dio su palabra para que del todo sea agradable a nosotros. Hermanos, somos pecadores. No nos va a agradar todo lo que Dios dice. Con esto lo que quiero, mis hermanos, es despertar sus sentidos a estas falsas enseñanzas, a estas mentiras. Porque los únicos errores no es decir que Cristo no murió. Y de hecho déjenme decirles que las doctrinas heréticas de que Cristo no se encarnó provienen de la filosofía de este mundo. Cuando el apóstol Juan va a atacar en Primera de Juan, está atacando a los filósofos de ese momento, porque ellos no podían entender a través de su filosofía cómo es que Cristo, siendo Dios, siendo bueno, podía hacerse hombre cuando lo material es malo. Eso era imposible. Y cayeron en una herejía. Mis hermanos, eso es lo que hace la filosofía. Eso es lo que hace la filosofía. Así que sujetemos siempre, mis hermanos, nuestro entendimiento a las Escrituras. Yo quiero instarle, mi hermano y mi hermana, a estudiar las Escrituras. Ocúpese en estudiarlas, sí. Lea teología. Lea Luis Berkos, Wayne Grudem, John MacArthur. Pero lea primero la Escritura. Si hay algo que a mí me han enseñado es que la teología no se construye desde la dogmática. Se construye desde acá. Mis hermanos, nosotros no enseñamos lo que enseñamos aquí porque lo dicen los teólogos. Es porque vemos que esa teología concuerda con lo que está aquí. Pero la que dictamina qué es y qué no es la Escritura. ¿Qué es lo que yo debo entender principalmente? La Escritura. Debo meditar la Escritura, debo aprender a interpretar la Escritura y a construir teología desde la Escritura. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Si usted no construye teología desde la Escritura, es muy fácil que usted caiga en el error, simplemente por seguir hombres. Y el problema de cuando seguimos hombres es que peleamos por esos hombres. Y es lo que Pablo va a atacar luego. Estas personas amaban la filosofía de este mundo. ¿Y por qué creen ustedes que habían disensiones en la iglesia de los Corintios? Porque habían hombres dentro de la congregación que seguían a la filosofía de este mundo, a los que promovían esa filosofía. Dentro de la teología pasa lo mismo. Es por eso que usted encuentra a la iglesia hoy diciendo, yo soy macarturiano. Perdón. Yo no veo a MacArthur acá. No, yo soy sugelista. La única que no he escuchado, y tal vez porque no suena bien, es nuñista. Pero de repente un día sale. El Señor nos ha llamado a eso. Yo soy calvinista. No. Eso es una estupidez, mis hermanos. Empezar a discutir por hombres. ¿Y saben cuándo lo hacemos? Cuando empezamos a construir teología desde la teología de otros hombres y nos enamoramos de esos hombres. Y cuando venga a ver, usted no está defendiendo la Biblia, usted está defendiendo a Calvino. Es por eso que el apóstol Pablo va a concluir en el versículo 21 diciendo, así que
ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué no podemos gloriarnos en los hombres? Y así pasamos a nuestro segundo punto, que tiene que ver con nuestra pertenencia a Cristo. ¿Por qué no podemos gloriarnos en los hombres, mis hermanos? Porque los hombres son falibles. Porque los hombres no tienen el conocimiento pleno de la verdad. Porque los hombres pueden guiarnos fácilmente al error y no hacia Cristo. La iglesia de los Corintios estaba dividida por hombres. Pablo, Apolo, Cefas y algunos diciendo que seguían a Cristo. Estos parecían ser los más nobles. No sabemos si había una falsa humildad, algunos lo creen. El punto, mis hermanos, es que gloriarnos en los hombres es cometer un grave error. Y esto debemos tomarlo a la luz de los argumentos que Pablo ha venido dando. Pablo ha descrito a los ministros de Dios como simples labradores de la viña de Dios, como simples constructores del edificio de Dios, pero no son aquellos a quienes se le debe el éxito. Lo vimos hace varias semanas. Es por eso que el apóstol Pablo les va a decir: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Y qué era lo que los corintios estaban diciendo? Vamos a ir al capítulo 1, mis amados hermanos. Versículo 12. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, y prestemos atención, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Qué significa ese yo soy? En otras palabras, o en palabras más sencillas, es: yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos, yo pertenezco a Cefas, yo pertenezco a Cristo. Y vemos una división dentro de la congregación, hombres siguiendo a hombres. Pero Pablo les va a decir: qué cosa más tonta lo que ustedes están haciendo. Seguir a hombres, cuando en realidad no es que ustedes sean de ellos, es que ellos son de ustedes. Ellos no le fueron dados a ustedes para que ustedes le sigan a ellos. Ustedes no le fueron sido dados a ellos. Ellos le fueron dados a ustedes como dones para la edificación de ustedes. Por ende, ¿quién es de quién? Obviamente Pablo era de la iglesia, Apolos era de la iglesia y no la iglesia de ellos. Ellos debían verse a sí mismos como de Cristo. Lo que ellos tenían que decir es: nosotros somos de Cristo, nunca de Apolos, porque la gloria no es de Apolos. El éxito de la congregación no es de Apolos. El fundamento de la congregación no es Apolos, es Cristo mismo. Ese era el problema de los corintios. Lo dijimos en un momento. Habían puesto la mirada donde no debían ponerla. No estaban viendo más allá de lo que los ojos terrenales pueden ver. Habían perdido la capacidad de discernir lo que hay detrás por causa de su carnalidad y su inmadurez. Ellos debían ver a Dios obrando detrás. Debían ver a Dios como el arquitecto de la obra, como el planificador de todo, como quien estaba detrás usando a Pablo, como lo vimos en un momento, como una simple pala para labrar la tierra. Y esto es lo que Pablo les va a decir: ustedes están divididos por ser de hombres, cuando lo que ustedes tienen que entender es que ellos son de ustedes. Mis hermanos, si la situación es la siguiente: nosotros, los que nos paramos aquí a enseñar la palabra del Señor, no estamos aquí porque ustedes sean de nosotros. Ustedes no nos pertenecen. Ustedes no deben seguirnos a nosotros. Nosotros somos de ustedes. Nosotros fuimos dados por Dios a ustedes para darnos a ustedes a fin de que ustedes sean edificados y crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Nosotros fuimos dados para el servicio de ustedes, para el beneficio de ustedes. Nosotros le pertenecemos a ustedes. Por ende es una tontería que la congregación se divida entre de quién son. Mis hermanos, como la iglesia de los Corintios, ustedes son de Cristo. Esto es como lo que hizo el hermano de Jacob, ¿no? Esaú. Cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. O sea, voy a dejar de ser seguidor de Cristo, de ser de Cristo, por ser de un hombre común y corriente. Pablo con esto los quiere llevar a ver la insensatez de lo que ellos están haciendo. Pablo les va a seguir diciendo, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Ahora, ¿qué significa eso de que el mundo es vuestro? Creo que es el más difícil de entender, ¿no? A simple vista. No debemos entender mundo acá como el presente siglo o el presente sistema de maldad anticristiano que promueve el humanismo, el materialismo y todo aquello que está en contra de Dios. No es a ese sistema al que Pablo está haciendo referencia. Ese sistema no es nuestro, no. Pablo está hablando del mundo como de todo lo creado. Mis hermanos, el mundo, lo creado, es nuestro, es para nuestro beneficio, para que lo disfrutemos de buena manera. Hay personas que pueden tener un entendimiento algo erróneo acerca del mundo y ver este mundo como un infierno, porque así han dicho algunos, ¿no? El mundo es el infierno del cristiano. Si hablamos del sistema de maldad, eso lo convierte en ello, pero el mundo en sí mismo, fuera del sistema de maldad que lo pervierte, no es malo y es nuestro. O usted no se beneficia del aire que respira. Usted no se beneficia de los árboles frutales que Dios ha creado, de los animales que Dios ha creado. Mis hermanos, eso es nuestro. Y allí encaja algo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, que los alimentos fueron creados por Dios para que nosotros los creyentes participemos de ellos con acción de gracia. Mi hermano, ¿usted sabe qué significa eso? Déjeme explicárselo. Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba pensando en usted y en mí. Y cuando Dios se propone crear el sol, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Él está pensando en usted y en mí. En otras palabras, Dios dijo, yo voy a crear estos árboles, no solo para que Adán y Eva, sino para que todos aquellos que sean de la fe en Cristo participen de ello con acción de gracias, es decir, para nuestro beneficio. Mis hermanos, el mundo es nuestro. En ese sentido, ¿no? No vayan a hacer un corto aquí y decir que yo dije que todo el sistema de maldad es nuestro para que nos deleitemos en ello, ¿no? Pero el apóstol continúa describiendo o mencionando otras cuestiones que también nos pertenecen. Sea la vida, entendemos, la vida es nuestra, la vida Dios nos los ha dado para nuestro beneficio, pero también para deleitarnos en Él y vivir para Él. La vida nos pertenece.
pero también la muerte. Mis hermanos, y esto me parece bastante llamativo. ¿Cómo podía ser vista la muerte antes de la cruz? Como algo horrible, algo atroz. Porque antes de la cruz no había redención, objetivamente hablando. Porque eran salvados los creyentes del Antiguo Testamento como previendo lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Pero la cruz del Calvario es lo que la hace posible. Mis hermanos, pero sin la cruz, ya sea ejecutada o de forma prevista, la muerte sería vista simplemente como un pasaje al infierno. Y qué cosa tan horrible. Es digna de ser temida la muerte cuando se ve de esa manera. Es horrible. Es para que cuando yo esté en cama, tirado, viendo que la muerte viene sobre mí, yo esté aterrorizado. Pero Dios le dio un cambio a eso. Y Él ha mostrado una vez más que Él es perfecto para convertir lo que está mal en algo bueno. La muerte que vino como consecuencia del pecado para castigar a toda la humanidad, Dios, por medio de la obra de Cristo, lo convirtió en un pasaje al reino de los cielos, en un medio por el cual voy y me encuentro con Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, como lo veíamos el miércoles, hablando de la resurrección de los muertos, decía: estoy puesto en estrecho, no sé, porque quiero estar aquí con la iglesia, pero también partir y estar con Cristo. Y ese partir implica la muerte. Y Pablo veía la muerte como un medio por el cual él de forma inmediata iba a pasar a la presencia del Señor Jesucristo. Por ende, la muerte se ha convertido ahora para el creyente en algo absolutamente beneficioso. Mi hermano, la muerte ya no debe darnos temor, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario y con su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo simplemente es, mis hermanos, un ejemplo de lo que a nosotros nos sucederá luego de haber experimentado la muerte. Es por eso que Pablo, teniendo la cruz en la mente, teniendo la cruz en medio, puede decir: la muerte nos pertenece. ¿Por qué nos pertenece? Porque es para nuestro beneficio, no es para algo negativo. Así que la muerte no es algo a lo que hay que temer, mis hermanos. Pablo continúa diciendo: sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Porque todo, mis hermanos, ahora que estamos en Cristo, es para nuestro beneficio. Todo, siempre y cuando tenga la cruz de Cristo en el medio. Porque ese todo no incluye lo que Pablo ya ha descartado anteriormente, la filosofía de este mundo. No, eso no es vuestro, porque eso no les beneficia. Cuando Pablo dice esto es vuestro, lo que está queriendo decir es que eso que se menciona es de ellos para su beneficio. Pero vean lo siguiente: y vosotros de Cristo. Ese vosotros se refiere a toda la congregación de Corinto. Al día de hoy, a toda la Iglesia Bautista Reformada de Cúcuta. Iglesia Bautista Reformada de Cúcuta, vosotros sois de Cristo. No son de nadie que se pare acá. Son de Cristo. Sigan a Cristo. Amen a Cristo. Porque Cristo simplemente es el proveedor de los hombres que se paran acá. Los que se paran acá no es porque ellos tengan el don, porque sean muy capaces. Es porque Cristo obra en ellos, porque Cristo les está usando. Ahora, vosotros sois de Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual vosotros sois de Cristo? ¿Qué quiere lograr Pablo con esto? Y con esto quiero mostrarles, mis hermanos, las riquezas que pueden haber dentro de un texto que aparentemente es sencillo. ¿Qué implica el hecho de que Pablo les diga vosotros sois de Cristo? Implica el hecho de que ellos fueron comprados por Cristo.
de que ellos fueron ganados por Cristo, de que le pertenecen a Él, de que son suyos, de que son posesión de Cristo, porque Él los compró, porque Él los ganó por medio de su muerte, para que vivan para su gloria, para que le sigan a Él, no para que sigan a Pablo, a Apolos o a Cefas, que no murieron de forma vicaria por la iglesia. Y aunque lo hubiesen querido hacer, la muerte de ellos no sería eficaz para redimirlos del pecado. Solamente la muerte de Cristo. Es por eso que en los versículos anteriores de la semana pasada, Pablo dijo que la iglesia es santa. ¿Y qué significa santa? Significa apartada. Mis hermanos, nosotros como iglesia hemos sido apartados del mundo y su vano conocimiento, para vivir para Cristo y crecer en el conocimiento de Él, porque de Él somos y para Él vivimos. Pablo es un hombre totalmente cristocéntrico. Para él todo gira en torno a Cristo. Y lo que él quiere es que la iglesia sea totalmente cristocéntrica, que deje de mirar a hombres y que mire a Cristo. Allí, en la cruz, porque allí fue donde lo ganó todo. Pero también quiere que dejen de seguir la filosofía de este mundo y que crezcan en el conocimiento de Cristo. Mi hermano y mi hermana, le voy a decir algo. Vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Cristo y no va a ser suficiente. ¿Y usted cree que no es necesario seguir estudiando las Escrituras para conocer a Cristo? ¿Cree usted que ya conoce a Cristo? ¿Cree usted que ya sabe todo de Cristo, que ya ha sondeado las profundidades de las riquezas de Cristo? Mi hermano, es imposible. ¿Para qué irnos tras otras cosas si aquí tenemos piedras preciosas de sobra? Solo que hay que minar, y minar es difícil. Y Cristo es de Dios. Cristo es de Dios en el sentido de que Cristo, como bien lo narran las Escrituras, la palabra Cristo significa ungido, el enviado por Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. No obstante, Él es Dios también. Pero el punto acá es que Cristo es de Dios porque Él lo ha enviado. Le pertenece a Él, con el beneficio de que su nombre fuese exaltado, porque es el medio por el cual Él está logrando la redención de su pueblo, el plan que Él se había propuesto llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo. Por el punto acá, mis hermanos, en el cual nosotros debemos sentarnos a meditar en esta mañana, es en el hecho de quién somos, de quién somos, a quién le pertenecemos. Mis hermanos, no somos de nosotros mismos, ni somos de otros hombres. Somos de Cristo y debemos vivir para Cristo y debemos guardar siempre la esperanza en Cristo. Debemos vivir a la luz de la segunda venida de Cristo, recordando que vendrá, porque cuando Pablo dice que la muerte es un beneficio, muy seguramente Pablo está pensando en la resurrección, con una mente escatológica acerca de la segunda venida de Cristo. Y es así como nosotros debemos estar pensando. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos este texto? De forma clara y sencilla. Como iglesia, a no poner la mirada en hombres, en ningún hombre que se pare acá. No importa si es PhD en teología, no importa cuántos estudios tenga, no importa cuántos libros haya escrito, no importa cuántos años tiene en el ministerio, no podemos poner los ojos en los hombres. Son simples instrumentos. Debemos ponerlos en Cristo. Porque ¿quién es el que está edificando su iglesia?
Es Cristo. Es Cristo quien nos está edificando, mis hermanos, y debemos tener eso siempre en mente. Pero también de forma práctica y personal, nosotros debemos pensar acerca de nuestra propia vida. ¿A quién le pertenecemos de forma individual? Le pertenecemos a Cristo. No soy mío mismo, no soy de mí. Por ende, no puedo hacer conmigo lo que me place. No estoy aquí para vivir para mi gloria, para cumplir mis sueños, para cumplir mis metas, para sentirme algún día realizado. Eso es lo que el mundo te mete en la cabeza. Estamos aquí para vivir para Cristo. Esto significa no que no estudies, no que no seas un profesional, sino que allí donde te desempeñas y en eso que buscas, lo hagas para la gloria de Cristo. Lo hagas para mostrar a Cristo. No importa si tu trabajo es barrer las calles. No importa si tu trabajo es en un supermercado, embolsar los alimentos. Es hacerlo para aquel, para quien vivimos, para aquel que nos ha comprado. Él es el propósito de nuestra vida. Su gloria es nuestro fin. Es eso lo que buscamos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero también pensemos, mis hermanos, de manera escatológica. Estamos aquí, sabemos que somos de Cristo, no obstante, como lo veíamos el miércoles, pasamos por un montón de aflicciones que ciertamente acongojan nuestros corazones, que ciertamente nos afligen. Y yo puedo pensar en este momento en la calamidad que muchos hermanos pueden estar viviendo ahora. Pero un día Cristo vendrá y nos llevará consigo para ser suyos por toda la eternidad, para estar en su presencia por toda la eternidad, para disfrutar de Él por toda la eternidad, de forma plena y absoluta, sin ningún obstáculo, sin ninguna limitación. Allá usted no va a tener que luchar con el sueño para no dormirse en la presencia del Señor. Y eso es bueno. Así que pensemos en ello, mis hermanos. Yo no sé por qué estés pasando hoy. Problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, familiares enfermos, tu negocio a punto de quebrar, en escasez. Y no te voy a decir que siembres. No te voy a decir que pactes con Dios. Solo te quiero decir, recuerda que Cristo es nuestra esperanza. Y aunque aquí las cosas no se solucionen, en el día final, todo encontrará su lugar, plenos con Cristo. No sufriremos más, mis hermanos. No sufriremos más. Y quiero que pienses ahora en esos sufrimientos. Y di, Cristo es mi esperanza. Cristo es mi esperanza de gloria. Soy de Él ahora, pero lo seré de una mejor manera cuando Él venga. Como dice un himno, lo veré cara a cara. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo, aunque hay cosas que a veces no entendemos. No entendemos el porqué de muchas cosas, pero hoy hemos aprendido, Señor, que le pertenecemos a Cristo, que somos de Él, que Él nos ha comprado, que Él nos ha redimido a precio de sangre y que debemos vivir para Él. Pero recordamos una vez más la esperanza que tenemos en Cristo, de que un día todo lo que nos aflige, Señor, ya no estará en nosotros y podremos disfrutar de Cristo con toda plenitud. Pero mientras, esperanzados en Cristo,
Ayúdanos a disfrutar de todo aquello que tú nos has dado para nuestro bien. A los ministros que has puesto para nuestra edificación, la iglesia que nos has dado, el mundo en el cual nos encontramos, disfrutándolo de forma legítima, lo presente, lo porvenir, que son cielos nuevos y tierra nueva, pero también la muerte. Señor, que cuando el día de mañana nosotros nos encontremos allí, al borde de la muerte, lo único que nos duela sea no haber dado más por Cristo, sea no haber dado más por su iglesia, sea no haber sido un mejor cristiano, pero no la muerte en sí misma, porque gracias a Cristo es para nuestra gloria, es para nuestro bien. Te damos gracias por estas verdades y te ruego, Señor, que guardes a tu iglesia de la sabiduría de este mundo. No permitas que nos veamos cautivados por ella y vayamos tras ella. No permitas, Señor, que nos desviemos de Cristo, nuestra única esperanza. Gracias, Señor, porque por ti estamos en Él. A ti sea, oh Dios, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno. En Cristo Jesús oramos, Padre amado. Amén.